Como iglesia que anhelamos ser arrebatados, como iglesia que anhelamos ser las primicias del reino, como esa iglesia que va a llegar a ocupar la posición más importante en el cosmos, la iglesia esposa. Queremos que la palabra nos prepare. Queremos ser los Esther de este tiempo que entraron a un tiempo de preparación para luego casarse con el rey. Y esa palabra bendita es la que nos purifica, la que nos limpia, la que nos perfuma, la que nos presenta sin mancha y sin arruga delante del novio. Y queremos que esa administración venga a nosotros, Señor, por favor. Señor Espíritu Santo, hacemos un ruego aquí juntamente con tu iglesia para que la palabra bendita del Señor abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón y que podamos ser, Señor, ministrados con la esencia, con el espíritu de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos ese milagro. Ahí usted abra sus labios, hermano, dígale: Señor, yo ruego ese milagro en mi vida, ruego ese milagro, suplico ese milagro en mi vida. Quita todo estorbo de mí, Señor, quita toda venda de mí, quita todo impedimento en mis oídos, Señor, todo aquello que quiera, Señor, desviar mi atención. Hoy, Señor, quiero estar totalmente dispuesto, disponible para que la bendita palabra de Dios entre en mi vida y me ministre. Con esa disposición queremos sentarnos a recibir tu palabra esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como vasos, hermanos, siempre es importante que nosotros estemos dispuestos, limpios, a recibir la palabra del Señor, que estemos siempre con esa disposición. Entonces, venimos hablando de ese mensaje de la cruz, como, hermano, como el Señor, nuestro Dios, el Padre, cuando estaba en aquel monte de la transfiguración, Él nos da una instrucción clara, precisa, concisa, donde dice: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él oíd. Hay una instrucción clara del Padre para que nosotros podamos, hermano, estar siempre atentos, nuestros oídos atentos a lo que el Señor Jesucristo dijo y lo que sigue diciendo, ¿verdad? Porque la voz del Señor no se ha apagado, hermano. Eso tenemos que entenderlo, tenemos que asimilarlo, hermano, que la voz de Cristo sigue diciendo: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese mensaje no ha caducado, así como otro montón de mensajes no han caducado, están vigentes. Esa voz sigue sonando en el mundo, sigue ministrándose a través de los ministros. Entonces hay que estar atentos al mensaje. Entonces, a él oíd. Y entonces hay que ver todas las cosas donde el Señor habló, donde el Señor enseñó, en los montes, en el desierto, allí junto a las aguas. Cuando él discipulaba junto a las aguas, él discipulaba ahí, dice que llegaban a la orilla del mar, ahí los discipulaba, y todos los lugares donde el Señor habló. Pero uno de los lugares donde el Señor habló fue cuando estaba crucificado, cuando él estaba ya, hermano, arriba del madero. Y esa voz que se oyó estando él ya, hermano, en los aires, porque estaba entre el cielo y la tierra, en un madero, esa palabra no la podemos nosotros tener de lejos, no la podemos tener desapercibida, sino que tenemos que acercarnos a la cruz para que podamos nosotros recibir esos mensajes que fueron, hermano, emitidos desde la cruz. Es impresionante esto, hermano, desde la cruz. Desde la cruz fue declarado algunas cosas que las hemos estado viendo en estos días. Por eso el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 1:18 dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, este mensaje que salió de la cruz es el poder de Dios.
Todo lo que conlleva la cruz es el poder de Dios. Y hemos estado hablando de estas 7 expresiones que nuestro Señor Jesucristo, hermano, pudo expresar desde la cruz, estando. No me canso de repetirlo, hermano, porque yo quiero, si nos hemos tomado toda esa semana, no sé si cuántas semanas llevamos hablando de esto, pero es para que estas cosas nos queden cinceladas, hermano, para que estas cosas nos queden a nosotros como de por vida, hermano, y que el Señor, ya una vez teniéndolas nosotros, que el Señor las empiece a revelar, porque eso puede venir después, pero qué importante es tener la información. Qué importante es tener, hermano, esa perspectiva de que lo que el Señor dijo en la cruz fue, cada una de esas expresiones declararon algo para nosotros. Y cuando digo para nosotros, es para la humanidad, es para toda la humanidad. Él desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso yo creo que, no sé si ya lo vimos, pero yo creo que sí, ya lo vimos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijeron a aquel ladrón que estaba ahí crucificado juntamente con Cristo. Eso no lo hemos todavía tocado, ni el 3 tampoco no lo hemos tocado. Cuando le dijo el Señor a su madre, a la que fue su madre aquí en la tierra: he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, y he ahí tu madre, refiriéndose a la Virgen María. Y luego en el punto 4 vemos que él habla y dice: Padre, no dice Padre, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De eso vamos a hablar hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dijo otra expresión desde la cruz, dijo: tengo sed. Desde la cruz él dijo: consumado es. Y desde la cruz él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cada una de esas expresiones, hermano, tienen una enseñanza, una aplicación, un mensaje de libertad para nosotros. Entonces, yo creo que ya avanzamos con unas 5, si no estoy mal, unas 5. Hoy vamos a ver la número 4. Entonces, veamos eso, centrémonos en eso hoy, cómo el Señor desde la cruz, Él dijo esto. Mire, Mateo 27:46, dice que a esto, esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice que a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte. Fue un grito, hermano, como casi todos los que dio ahí, casi todos. Jesús clamó en voz fuerte: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué significa? Ese es un lenguaje, hermano, que no es ni el hebreo siquiera, sino que es otro lenguaje que ellos no lo entendieron. Esa frasecita lo que significa es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una frase, hermano, que conlleva estudio, que conlleva que la revisemos, conlleva que qué beneficio tuvimos nosotros. Y mire qué importante esto, hermano. ¿Qué beneficio tuvimos nosotros cuando el Señor dijo eso? ¿Qué beneficio tuvo usted? ¿Qué beneficio tuvo yo? Tuvimos todos, toda la humanidad. ¿Qué beneficios hay en esa frase cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí hay un abandono del Padre hacia el Hijo. Ahí, hermano, hay un lugar que se deja, hay un lugar que queda, por decirlo así, queda como vacante, hermano, porque Él es el Hijo de Dios. Y entre todo lo que vamos a hablar hoy es que el Señor Jesucristo, cuando se refirió a Dios, siempre se refirió como el Padre. La única vez que Él le dijo Dios a su Padre fue esta: Dios mío. O sea, ahí abandonó su lugar de hijo. Entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Solo quisiera, hermano, trasladarle, vamos a ver, que nosotros nos metamos en esto. ¿Por qué el Señor se sintió abandonado en ese momento? ¿Por qué Él no sintió ese abandono, hermano, en todo su ministerio? Sino que siempre tuvo el respaldo del Padre, en todo. ¿Por qué no sintió ese abandono cuando Él iba camino a la cruz? ¿Por qué no sintió ese abandono cuando lo estaban juzgando, cuando lo estaban, hermano, ahí en el banquillo de los acusados? ¿Por qué no sintió? Ahí se sentía Él todavía que el Padre ahí estaba.
Pero llegó un momento, hermano, y ese momento fue ya los últimos momentos donde él sintió ese abandono, donde él se sintió abandonado por el Padre. ¿Qué cosas, hermano? Y mire, hay versículos como este que realmente nos ayudan a entender un poquito más por qué el Padre de alguna manera abandonó al Hijo. ¿Por qué el Padre sintió ese rechazo para con su Hijo, hermano? Mire, dice aquí, dice Isaías 59:1, que Isaías habla mucho del sacrificio de Cristo. Aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero mire qué cosas. Pero vuestras iniquidades han hecho separación. Esa palabrita, mire, separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho separación? Dice ahí, nuestras iniquidades. Pero también dice que nuestros pecados, mire esto, hermano, mire esto, tal vez está aquí en la pantallita, así dice, pero vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces, ¿por qué se sintió abandonado el Señor? ¿Por qué sintió ese rechazo del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? ¿Será que podemos platicar de esto un poquito ya viendo este versículo? Por nuestros pecados. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué nuestros pecados? Ajá. Porque Él cargó nuestras iniquidades. Sí, por ahí vamos. Por ahí vamos. Pero vamos, hermano, mire. Las cosas en la palabra siempre deben de tener un porqué. Y todo porqué en la misma palabra debe haber la respuesta. Debe estar la respuesta. Sí, ya vamos a leer ese versículo que ustedes están mencionando, porque sí, así es. Él cargó con nuestras iniquidades, dice Isaías 53, pero yo quiero que profundicemos un poquito más en esto, hermano, en el sentido de que con quien debería o con quien estaba o con quien está enojado el Señor es con la humanidad. Isaías 59 no está hablando de Jesús directamente, sino que está hablando con nosotros como humanidad. Que Él, de alguna manera, hermano, hay un divorcio ahí. Cuando dice la Biblia de separación, eso es, hermano, fíjese que le voy a poner otras versiones para que lo veamos. ¿Qué significa esa palabra separación? Por ejemplo, la versión oro dice, sino que vuestras iniquidades han puesto un muro de separación. Y ese es un muro de separación entre nosotros. Cuando dice vosotros, porque está profetizando ahí Isaías, pero se está refiriendo a la humanidad, entre nosotros y vuestro Dios, vuestro creador. Recuerde que Dios es nuestro creador, Él nos hizo, hermano, y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra en Salmo 100. Ahora, ese muro de separación es algo, hermano, que estamos totalmente separados de Dios. Es como que, mire, hermano, no hay manera, lo que dijo aquel Abraham cuando miró aquel Lázaro y al rico ahí, hermano, hay un muro, hay un abismo que yo no puedo pasar ni de aquí para allá, ni tú puedes pasar de acá para allá. O sea, es un distanciamiento total. ¿Qué hace eso? Los pecados, las iniquidades. Entonces, ¿cómo estaba la humanidad? De esa manera. Otras versiones, mira esta versión, dice, pero las maldades que habéis cometido han levantado una barrera entre vosotros y Dios. La versión, creo que aquí anoté la BLS, la versión lenguaje sencillo, pero la maldad de ustedes los ha separado. Y mire qué más dice esta versión. Me gusta esta versión porque dice, sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Es como un enojo de Dios, hermano. Es como
está tan molesto Dios que no, Él se tapa los oídos y no quiere escucharlo. Esta versión, yo me quedo con esta porque para mí esto es, hermano, es como un abismo. Es como algo imposible, hermano, de llegar humanamente con nuestras obras. Por eso dice la Biblia que con nuestras obras no podemos, hermano, obtener salvación. ¿Por qué? Porque nuestras maldades han cavado un abismo. Dice la versión esta es la versión latinoamericana. Dice, han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. Entonces, esta es la realidad humana. Y mire, hermano, ahora nosotros ya conocimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros ya entendemos que hemos sido salvos por su sacrificio. Pero yo le aseguro que eso lo sabemos, pero muchos ignoramos cómo sucedió ese milagro de salvación. O si nos dieran la oportunidad de explicar paso a paso el proceso de salvación, mire, la gran mayoría del pueblo cristiano no sabíamos cómo poner un ABC. ¿Qué pasó? ¿Cómo fui salvo? ¿Cómo es que yo estando condenado, Él me dio vida? ¿Cómo es que estando muerto en delitos y pecados, ahora Él me dio vida? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dio eso? Hermano, no fue algo déjeme decirlo de esta manera, no fue algo así como que le abrieron los ojos al ciego de un momento a otro. No, hermano. Sí fue un milagro, pero fue un pago, fue una transacción. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Si sabemos que Dios es justo, Dios no va a obtener nada, hermano, con mafia, con trances. No. Había que hacer un pago. Para poder rescatarnos a nosotros, había que hacer un pago. Y entonces, la humanidad entera, desde Adán, hermano, desde que Adán lo sacan del huerto para acá, todos estamos bajo una maldición que es separados de Dios. Nuestras iniquidades y nuestros pecados nos han hecho un abismo entre nosotros y Dios. Entonces viene el Hijo, viene Cristo, es enviado a la tierra, y Él dice, ok, todo eso que les corresponde a ustedes me lo voy a cargar yo voy a cargar con todo eso. Todo ese rechazo, toda esa separación, todo ese desprecio de Dios hacia ustedes, que caiga sobre mí y yo voy a ir a pagar por ello. Por eso es que Isaías dice, todos nosotros, mire, todos nosotros, hermano, no hay nadie que esté fuera de este círculo, no hay nadie que esté fuera de esta inclusión que está haciendo el profeta Isaías aquí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Padre, el Señor, el Padre hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, todo el rechazo de Dios hacia nosotros cayó sobre Cristo. Difícil de explicar esto, hermano, de la manera, por eso le pido al Espíritu Santo que haga la obra de revelarnos esto, porque sabe que, hermano, esto, si nosotros recibimos esta revelación, sabe que se nos va a hacer más fácil rendirnos, obedecer, servir al Señor, entregarle nuestra vida al Señor sin reserva, y que realmente no importe lo que pase, pero entendiendo esto, hermano, nosotros vivimos una vida de gratitud delante del Señor. No importa la temporada, no importa, hermano, cómo le estemos pasando, pero si nosotros entendemos esto, que realmente el Señor vino a tomar toda mi iniquidad, todo mi pecado para cargarlo, entonces esto me hace a mí que yo esté rendido, que yo quiera servirle, que yo quiera, hermano, obedecerle, que yo quiera agradarle, porque entonces se nos abren los ojos y dices, todo eso hiciste por nosotros, Señor. Todo eso has hecho por nosotros, sí. Sobre Él cayó
toda la iniquidad de todos nosotros. Entonces, cuando el Señor está en la cruz, hermano, Él lleva ahí toda la iniquidad del mundo. Es una carga bastante pesada. Entonces, cuando el Padre lo ve con toda esa iniquidad, entonces es ahí donde Él recibe el rechazo del Padre. Ese rechazo que era para nosotros, lo recibe Él. Ese rechazo que estaba para la humanidad, ahora lo recibe nuestro Señor Jesucristo, y Él pudo experimentar el abandono del Padre. Él pudo experimentar ese abandono, el que vive una persona que no ha recibido a Cristo. Él pudo experimentar, hermano, ese rechazo que recibieron todos aquellos antepasados antes de que Cristo no viniera, pero que ahí lo vino a redimir. Entonces, quiero que analicemos algunas cositas. No quiero que se me vaya a ir el tiempo, hermano, así tan... Mire, voy a estar con David, porque David escribe mucho proféticamente. Si usted no sabía, la Biblia dice que David es un profeta. Aparte de salmista, aparte de que fue rey, aparte de que ejerció cosas sacerdotales también, pero él era muy usado con la profecía, y muchos de los salmos que escribió, varios de los salmos que escribió, hermano, lo que apuntalaban era al sacrificio de Cristo. Entonces, en Salmo 38, 21 es un salmo de David. Recuerde que no todos los salmos son de David. Él dice: no me abandones. Ahí está la palabra, mire, abandono, esa misma que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la que dice: no me abandones, oh Señor. Dios mío, no estés lejos de mí. Yo quiero que hagamos una relación. De aquí a este versículo vamos a hacerlo como un puente para que veamos algunas cosas. ¿Qué es lo que experimentó Jesús cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces yo quiero que usted vea en este versículo que abandono es igual a una lejanía. Es como estar lejos, hermano, y no poder acercarse. Es como estar lejos y no poder acercarse. O sea, mire, cuando Esther iba a ir delante del rey, recuerda que si usted ha leído la historia, dice que se pusieron en ayuno ella, sus sirvientas, y también se puso en ayuno todo el pueblo, para que ella se pudiera acercar al rey y no morir, y que encontrar gracia. Bueno, ese hermano, ese sacrificio que se dio allí de alguna manera tipifica lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que uno de los versículos de Hebreos 4 dice que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia y misericordia. Pero eso no se podía hacer sin el sacrificio de Cristo. Eso era una separación. Era hermano, como que una línea que no se podía cruzar, porque el que la cruza se moría. No podía, pues. Entonces es una lejanía, es como marcar, hermano, una distancia, y aunque nosotros querramos acercarlo, no podemos acercarnos. Entonces, por eso aquí este versículo yo se lo coloco ahí para que mire que el abandono tiene que ver con estar lejos, hermano. Estar lejos, no poder acercarnos, es tener una marcada distancia de la cual nosotros quisiéramos acercarnos, pero no podemos. Es un abandono. Es algo que no está en nuestros medios poder solucionarlo. Entonces, cuando el Señor dijo: no me abandones, hay que verla, hay que revisar la frase, todo aquello que nos lleve a que hay una lejanía, hay una separación. Entonces, así le puse a este tema, mire, el abandono del Hijo de Dios. Yo creo que nosotros debemos de meternos en esto, hermano, y decir: Señor, tú experimentaste ese abandono para que ahora nosotros ya no estemos huérfanos. Tú experimentaste ese abandono para que yo ahora no esté lejos, sino que ahora esté cerca. Tú, Señor, experimentaste ese abandono y todo ese rechazo del pecado, de la iniquidad, para que ahora yo pueda presentarme delante de Él con un sacrificio perfecto, diciendo: Señor, ya mi culpa ha sido pagada, ahora permíteme estar cerca de ti. Y todo eso, hermano. Entonces el abandono del Hijo de Dios
fue para que todos nosotros, hermano, encontráramos ese camino que nos acerca al Padre. Entonces, usted sabe que Salmo 22, así rapidito lo llevo, hermano, pero permítame llevarlo así de esa manera para que podamos ver todo lo que le pude preparar ahí para usted. Salmo 22 es un salmo, hermano, que si usted quiere entender otras cosas del sacrificio de Cristo, que no las vemos en el evangelio, en los evangelios, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en Mateo, no las vemos. Si usted quiere ir a ver otras cosas del sacrificio, que vamos a ver algunas ahorita, si usted quiere, revise Salmo 22, todo lo que está profetizado ahí que iba a pasar con Cristo Jesús. Ahí se dicen unas cosas tan tremendas, hermano, que el Señor Espíritu Santo nos tiene que ayudar a poderlas entender. Pero mire cómo inicia ese salmo. O sea, que Cristo en la cruz solo de alguna manera agarró esta profecía que estaba en el Antiguo Testamento y la declaró, pero porque Él sabía que eso se había escrito por Él. Que David miles de años atrás había visto eso, hermano, y había escrito: Dios mío, Dios, la misma frase, hermano: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y seguramente David estaba pasando una situación tremenda de la cual él no encontraba respuesta. Pero, hermano, lo que él estaba abriendo su boca de lo que le iba a pasar al Cordero de Dios. Entonces, pero dice ahí: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Entonces yo le decía ahorita hace poquito, hermano, el abandono es igual a estar lejos. Entonces, si sacamos esa enseñanza, por eso le he mostrado los versículos ahí. Si el abandono es que uno se sienta lejos de, vemos que aquí entonces el Señor Jesucristo, estando ahí, Él se sintió lejos de su salvación. ¿Sabe cómo es esto? No hay manera que me escape de esto que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque no hay salvación para mí. Por eso yo quiero que entendamos esta noche, entendamos mejor esa declaración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, lo primero que yo quiero dejarle aquí, y voy a ir poniendo estas cosas aquí, hermano. No sé si hay algún color negro por acá, vamos a ver, aquí está. Lo primero que yo veo, que Jesús se sintió lejos, hermano, pero algo así imposible pues que le llegara a él, es la salvación. No sé si me estoy dando a entender del todo, hermano. Pero cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay que ver todo lo que él dijo, que se sintió lejos. Y una de las cosas que dice ahí, que él se sintió lejos, dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Quiero darme a entender, amados. Entonces, voy a escribir aquí que una de las cosas de lo que el Señor se sintió separado, de una de las cosas que el Señor se sintió abandonado, es de su salvación. Quiere decir que para él no había salvación, sino que él sí o sí tenía que pasar ese proceso de muerte, y ese proceso de ir a las partes más bajas de la tierra, como le enseñamos el martes pasado. O sea, no había posibilidad alguna que lo salvaran de eso. ¿Por qué? Porque el Padre lo había abandonado. El abandono del Padre hacia el Hijo, ¿para qué, hermano? Para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él tuvo que haber sido abandonado en su salvación. Hermano, esta palabra o esa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Él tuvo que ser dejado en algunas cosas para que nosotros fuéramos beneficiados en ellas. Tal vez aquí me doy a entender un poquito mejor.
Si el Padre hubiera salvado a él, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros? No hubiéramos alcanzado a salvar. Yo creo que con esto queda un poquito más claro. Hoy sí, vamos, es que yo, ¿de qué me sirve venir a predicar, hermanos, si usted se va igual? ¿Va? Yo tengo que hacer un esfuerzo de que extraigamos esto. Entonces, mire, si el Padre no hubiera estado lejos de su salvación, entonces hubiera estado lejos de nuestra salvación. Entonces, su abandono en la salvación es para que por medio de ese abandono me acercara a mí. Y entonces yo pudiera ahora estar salvo. Entonces, si el Padre no se aleja de la salvación del Hijo, nosotros hubiéramos estado lejos de ser salvos. Entonces fue necesario que Él fuera abandonado en ese espacio de salvación, hermano, para que todos nosotros tuviéramos salvación. No es posible tener salvación si nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido abandonado en ese momento, hermano, y hubiese sido rescatado. El Padre podía hacerlo, sí, él podía rescatar a su Hijo, sí lo podía hacer, pero por amor a nosotros, Él dijo, lo abandono en su salvación para que nosotros. Entonces yo voy a ir poniendo aquí a la par, mire lo que está ya como título, para que nosotros, para nuestra salvación, para salvarnos, le puse ahí, ¿verdad? Yo por aquí tengo espacio, entonces aquí vamos a ir a poniendo nuestra salvación. Él fue abandonado en su salvación. Él puso, qué cosas estas, hermano, hay que entenderla. Él puso su salvación para que nosotros tomáramos esa salvación y fuéramos acercados a esa salvación. Algo más en esto. Hay que revisar en todo lo que el Señor se sintió lejos, porque de todo lo que el Señor se sintió lejos en cuanto al Padre, eso nos acerca a nosotros. Es decir, hermano, Él fue abandonado para que nosotros fuéramos recibidos. Él fue alejado para que nosotros fuéramos acercados. Yo creo que por ahí vamos a ir entrando. Veamos algo más que dice ese versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y oiga eso, y de las palabras de mi clamor. Por eso es que dice que Él, como que, hermano, tapaba sus oídos para no oírlos. Por eso es que dice que en otras versiones dice que Él no dejó ver su rostro. Es decir, el Señor se ocultó totalmente de nuestro clamor. Pero ahora el Hijo, estando en la cruz, hermano, con esa expresión, porque estamos revisando esa de que ¿por qué me has abandonado? Con esa expresión de abandono, ya vimos que está expresando que el Señor estuvo lejos de su salvación, pero también de su clamor. Es decir, hermano, que por más que clamara el Hijo, no iba a ser escuchado. Siga conmigo, iglesia amada. Por más que el Hijo en esa cruz pidiera ayuda al Padre, auxilio al Padre, ayúdame Padre, ayúdame, quítame esta prueba. Por más que pidiera, por más que clamara, ¿cómo estaban los oídos del Padre? Estaba lejos, estaban cerrados. Estaba ese clamor, hermano, ese clamor estaba sin poder ser escuchado por el Padre. Entonces, ¿qué estaba cargando ahí, hermano? ¿Qué estaba cargando? Esto es, aquí lo voy a poner clamor, lejos del clamor, hermano, abandonado el Señor en su clamor, en su súplica, en su ruego, abandonado. Entonces, esto es decir, estaba sin respuesta divina. Sin respuesta. Pero Él fue abandonado en esto para que nosotros, dice la Biblia, tal vez no anoté ese versículo, pero para que nosotros, todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, ¿os será hecho? Entonces, en ese momento de abandono, el Señor está representando a aquellos que clamábamos, hermano, y no había respuesta, pero ahora, eso es para que nosotros tengamos una respuesta, para que el Señor pueda respondernos. Todo lo que lo voy a ir anotando aquí en color negro es todo lo que el Señor estuvo
lejos del Hijo, del Padre estuvo lejos del Hijo. Cómo Él, hermano, le dio la espalda para salvarlo, cómo le dio la espalda para no contestar su clamor. Pero eso trajo a nosotros lo contrario, porque Él ocupó nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar de, hermano, ¿sabe cómo lo voy a poner aquí también? Para que se entienda un poquito mejor o para que quede un poquito más explicadito. Él tomó el lugar de los injustos. De los injustos. Todo este es el lugar de los injustos, mire, de los impíos, como queramos ponerle ahí. Y este es el lugar de los justos. Pero no justos por sus propias obras, sino que aquellos que hemos sido justificados. Entonces, a través del abandono de su salvación, nosotros obtuvimos salvación. A través de que el Señor no fue escuchado en su clamor, ahora la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pero porque hubo un abandono del Hijo, hermano, en la cruz, por ese clamor. Es decir, aquí a Él no le escucharon para que luego a nosotros nos escucharan. Veamos algo más, y yo sé que con otros ejemplitos vamos a ir, hermano, avanzando. Siempre en ese capítulo 22, mire esto. Solo leamos esos versículos. Y hay cosas ahí que no las dice el libro de Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, pero que ahí están como, hermano, como para que las analicemos en ese capítulo 22 de Salmos, que habla de todo de lo que es el sacrificio de Cristo. Él dice, otra vez la frasecita, mire: no estés lejos de mí. Lejos de mí es igual a abandono. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca. Mire lo que se había acercado. El Padre se había alejado, pero la angustia se había acercado. Ahora, pues no hay quien ayude. Abandonado totalmente, hermano. No hay quien ayude. Pero ¿qué le parece a esas potestades? Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Es decir, hermano, que cuando el Señor está con esa frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sí, había una multitud ahí que lo rodeaba, pero realmente Él miraba todas las potestades diabólicas que estaban rodeando ese momento, la cruz. Abandonado y amenazado. Entonces, cuando la Biblia me habla de, yo marqué en verdecito ahí esas dos frasecitas que es rodeado y cercado. ¿Qué dice la palabra acerca de nosotros de estar rodeados? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que estamos rodeados? ¿Algún versículo que se le venga? No. Por ejemplo, Abraham, en Génesis 15 le dijo el Señor: Abraham, no temas, yo soy un escudo para ti. Un escudo, hermano, es algo que está alrededor de nosotros. Miren, no es una protección que está sobre nosotros como una cobertura, sino que es un escudo, es una protección que está alrededor de nosotros. ¿Alguien ha leído cómo estaba Job? ¿Cómo dice la Biblia que estaba Job? Él dice, Satanás fue el que dijo eso, pues: ¿por qué crees que te alaba Job? ¿Por qué es fiel Job? ¿Acaso no lo has cercado a él? Cerco 1, mire, a él, a su familia, cerco 2, y todas sus posesiones, cerco 3. O sea que Job tenía 3 anillos de seguridad, por lo menos, hermano. 3 anillos de seguridad: él, su familia y sus posiciones. Entonces estaba totalmente rodeado. Ahora, esa protección se la quitaron al Señor, mire, y Él dice ahí: está lejos de mí. Está lejos de mí. Esa protección que yo sentía cuando tenía el ministerio, esa protección que yo tenía cuando predicaba, esa protección que yo tenía cuando iba por los lugares peligrosos, hermano, el Señor sabía que Él estaba protegido. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Él estaba protegido. Pero estando en ese momento en la cruz, cuando Él expresa eso, podemos ver un abandono en cuanto a su protección, hermano. En cuanto a su protección. Entonces,
Otra de las cosas que, otra de las cosas que tenemos que revisar acá, que él fue abandonado en su salvación, en su clamor, pero también fue abandonado en su protección. Le fue quitada su protección. ¿Para qué, hermano? Para que ahora nosotros estemos protegidos. Para protegernos. Todo lo que estoy tratando de dejarle esta noche, amados, ¿qué quiere decir? O algunas cositas, porque no vamos a hacer todo, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el Señor? ¿O qué ministró el Señor cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? Es que Él está quitándose de un lugar, hermano, abandonando un lugar que le correspondía a Él para dejarnos a nosotros. Mire, tal vez me buscan ese versículo que dice que Él se hizo pobre, que el Señor se hizo pobre para enriquecernos. Que ese también podría ser un versículo base en esto de que Él abandonó una posición para poder dárnosla a nosotros. Entonces Él dice que nuestro Señor Jesucristo, Pablo habla en las epístolas de eso, que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, abandonó una posición. Entonces, en este punto, hermano, lo que vemos es que la protección que Él tenía fue abandonado en esa protección, y ahora, en vez de estar rodeado de ángeles, en vez de estar rodeado del escudo de Dios, en vez de estar rodeado de la gloria de Dios, ahora estaba rodeado de potestades satánicas. Estos toros que habla la Biblia no son toros literales, hermanos, son demonios, son potestades que estaban en ese momento rodeando la cruz, acechando, hermano, a nuestro Señor. Por eso Él se sintió abandonado. Entonces fue abandonado en su protección para que nosotros recibiéramos esa protección. Ahora, más adelantito, en el verso 18, solo en ese capítulo 22, mire cuántas cosas. Estos 4 puntos son del capítulo 22. Luego Él dice ahí, vamos a ver si es ese, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico es ese, que siendo rico, ponerlo, lo quitaron, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo, no lo hicieron, sino que se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaríamos a ser ricos. Ese versículo, hermano, si lo agarramos y lo ponemos en todo esto, es que Él dejó su salvación para que nosotros fuéramos salvos. Él dejó de ser escuchado para que nosotros recibiéramos la respuesta de Dios. Dejó de ser protegido para que ahora nosotros recibamos su protección. Hermano, son cosas que el Señor dejó para que nosotros las recibiéramos. Entonces, ahí téngalo y usted lo analiza después. Pero en el versículo 18, Salmo 22 dice, le dejé el 18 ahí para que viera que es que este capítulo habla de muchas cosas de las que le pasaron a nuestro Señor Jesucristo. Dice, reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Eso lo hemos hablado en estos días. Pero tú, oh Jehová, no te alejes. Otro alejamiento, mire, no te alejes, fortaleza mía. Entonces, hermano, también él fue abandonado en sus fuerzas. Ahí habla de fortaleza. Entonces, aparte de su protección, hermano, él fue abandonado en sus fuerzas. Se quedó sin fuerzas. Entonces vamos a colocar aquí fuerzas. Aquel que lo fortalecía, aquel que hermano, le ministraba su vida. Dice que todas las noches el Señor subía al monte de los olivos a orar, y ahí pasaba las noches llenándose de esa fuerza. Ahora él se sintió sin esas fuerzas, o sea, fue abandonado en sus fuerzas también. Pero ese abandono de sus fuerzas, hermano, fue para que nosotros fuésemos fortalecidos. Realmente, iglesia amada, mire, realmente, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nosotros si nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido abandonado en todo esto? ¿Qué fuera? ¿Cómo sería nuestra peregrinación aquí en la tierra?
¿Cómo sería, hermano? Realmente esto es de ponerse a analizar. ¿Qué haría la humanidad sin el sacrificio de Cristo? ¿Quiénes fuéramos nosotros sin el sacrificio de Cristo? ¿Qué sería de nosotros? Por eso yo creo, amados, que tenemos que esforzarnos más en entender este sacrificio. Debemos de esforzarnos más. Debemos de enfocarnos más en el sacrificio de Cristo para que venga a nosotros una gratitud y le podamos servir a Él, y no que cualquier cosita, hermano, nos quiere desanimar, cualquier cosita nos quiere a nosotros desviar de nuestro servicio, de nuestra devoción al Señor. Pero yo creo que si logramos entender cuánto peso llevó nuestro Señor en la cruz, vamos a poder ser mejores cristianos, hermano. Vamos a poder ser mejores seguidores de Él. Vamos a poder, hermano, llevar otro nivel de vida en el Evangelio. Entonces aquí el Señor le está clamando en ese momento. Por eso hay que ver todo esto, porque para mí todo esto, hermano, es esa expresión. Todo esto que estamos viendo ahorita eso incluye la expresión que ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué no tengo tu salvación? Dios mío, ¿por qué clamo y no me respondes? Dios mío, ¿por qué estoy tan desprotegido? Dios mío, ¿por qué me faltan las fuerzas? Se me fueron las fuerzas, tú eres mi fortaleza, pero están lejos de mí las fuerzas. Todo ese abandono, hermano, fue para que nosotros fuéramos beneficiados. Que el Señor nos ayude a entender esto. Pero el Salmo 22:19 siempre ese mismo dice, pero tú, oh Jehová, no te alejes. Aparte dice, fortaleza mía, pero luego dice, apresúrate para ayudarme. Entonces podemos ver también, hermano, que el Señor se quedó sin ayuda. Todo eso podemos decirlo porque estamos analizando esa frasecita: no te alejes, no me abandones, no te alejes. Primero, fortaleza mía, y después, hermano, que también Él dice, no puedo recibir ayuda, no viene a mí esa ayuda. ¿Dónde está aquello de que alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? El Señor se sintió, hermano, totalmente desprotegido para que esa ayuda entonces viniera a nosotros, hermano, y en vez de abandono, en vez de estar sin ayuda, el Señor, Él ofrenda esa ayuda para que luego nosotros seamos ayudados, para que recibamos esa ayuda divina. Solo en este punto, bueno, al final en todos, pero se me viene a la mente cómo David decía que el Señor era su ayuda. Cómo nosotros, hermano, de veras, cómo nosotros debemos de estar conscientes que sin la ayuda del Señor no valemos nada. Veamos todo esto, hermano, como lo que el Señor renunció, a lo que el Señor dijo: no me importa ser abandonado en todo esto, pero con tal de que la iglesia reciba todo esto, que reciba salvación, que reciba respuesta divina, que reciba protección divina, que reciba la fuerza que viene de lo alto, que reciba la ayuda que viene de lo alto. Todo esto, hermano, no es posible si no hubiera sido toda esa obra en la cruz. Por eso le digo, a veces tenemos el sacrificio de Cristo, lo tenemos muy generalizado, muy generalizado, pero tenemos que ir viendo, hermano, cositas bien puntuales que nos van a ayudar a entender mejor esto. Entonces, ayuda. Él dijo: Señor, ven a mi ayuda, estás tan lejos, no te alejes, tú eres mi fuerza. Pero también ven a mi ayuda, ven a ayudarme. Todo ese clamor nos deja ver, hermano, que Él fue abandonado también en esa ayuda que viene de lo alto. Quiero también ver otras cositas, tengo 10 minutitos. Vámonos ahora al 27:9. Solo que yo puse esta versión PDT. Tenemos una versión normal aquí. Búscate ese versículo en la versión normal, una versión normal. 27:9.
Parece que habla de que no escondas mi rostro de mí. Ese es, perdón, tu rostro. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones, No me abandones. ni me desampares. Ahí está el abandono. En ese versículo, ahí está una versión normal. Mire, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No abandones ni desampares, oh Dios de mi salvación. Todo ese salmos, hermano, tiene que ver con el sacrificio. Todo ese salmo tiene que ver con esa frase. Pero esta versión PDT lo traduce de esta manera: no te alejes de mí. Y a mí me llamó la atención eso, hermano. No ignores a tu servidor. O sea que, hermano, el Señor en la cruz se sintió como ignorado, hermano. Qué feo que lo ignoren a uno, ¿ah? Ignorado por el Padre. Ignorado es, lo dejaron hablando solo. Ignorado es, sí me miraste, pero te hiciste como que no me miraste. Ignorado, hermano, yo creo que se queda corto con todo lo que pasó, pero me gustó esta versión que menciona no te alejes, porque estamos hablando de esa frasecita, no te alejes de mí, pero no ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador, no me dejes solo. Mire ese clamor, hermano, no me abandones, no me abandones, no te alejes. No me ignores. Esto es que él se sintió, hermanos, la atención de Dios, la atención del Padre, la perdió. Se sintió, hermano, desatendido. ¿Para qué nosotros fuéramos atendidos? Para que tengamos la atención del Padre, para atendernos. Y aquí hay que hablar otras cosas, por ejemplo, hermano, que no se quedará sin recompensa de nada de lo que nosotros hagamos. Es decir, por ejemplo, el Señor dijo en cuanto a atender a un discípulo, es cuando Él enviaba a los discípulos, decía: el que le dé, aunque sea un vaso de agua a estos de mis discípulos, no se quedará sin recompensa. Es decir, no se quedará sin atención. Dios no es injusto para olvidarse de todo el servicio que has hecho para los santos. Eso es, el Señor no te va a dejar ignorado. Hay un versículo que todavía queda mejor, está en Romanos capítulo 5, creo que está por ahí, está donde dice que el que tiene esperanza no será avergonzado. Los que esperan en el Señor, hay otro versículo, que los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Pero si quiere, leamos así rapidito Romanos 5, que se me viene a la memoria. Romanos 5, vamos a ver si lo logro localizar aquí, donde habla que la paciencia produce carácter probado, algo así dice. Ese es, ¿verdad? Dice que la paciencia, carácter probado, el carácter probado, esperanza. Pero el siguiente versículo dice: y la esperanza no desilusiona. No desilusiona. El que espera no va a quedar esperando. Pero ¿quién nos dio ese beneficio, hermano? ¿Quién nos dio ese beneficio que de los que esperan en el Señor no serán avergonzados? Es decir, no nos van a dejar ignorados. No nos van a dejar esperando. Pero ¿dónde conseguimos ese beneficio? Pues lo conseguimos en la cruz, cuando Él dijo: Señor, he clamado, no he recibido respuesta. Señor, mis fuerzas se han ido, mi protección se ha ido. Te pedí ayuda y no llegó, Señor. Estoy como un ignorado, no me has prestado atención. ¿Para qué? Para que nosotros como humanos podamos ser atendidos. Entonces, todo esto, hermano, todo esto encierra esa frase de que Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo esto es que el Señor se sintió abandonado en estas cosas que la estamos viendo ahí a la luz de la palabra. Quiero ver qué más tengo aquí, quiero ver qué más tengo acá para poderlo poner también ahí en la pizarra. Esto, quiero cerrar con esto y quería dejar un poco más de tiempo para esto, hermano. 55 minutos, porque voy a finalizar donde comenzamos. Esa frase, y ahora lo que estoy resaltando de este versículo, lo que estoy resaltando no es por qué me has abandonado, sino la forma que Él se dirige, la forma que Él se dirige al Padre. Ya no se dirige como Padre, sino Dios mío, Dios mío. ¿Qué abandonó el Señor ahí con esa frase? Pues Él abandonó su paternidad, dejó de ser un hijo. Qué cosas estas, hermano. Él, y fíjense que sí quería dejar más tiempo, pero ya vamos a ver cómo cuadramos eso. Entonces, la paternidad. Fue tanto el abandono que Él ya no le pudo decir Padre. Fue tanto el abandono, hermano, que ya no tuvo la fuerza de decirle Padre, sino que, hermano, le dijo Dios mío, Dios mío. Eso es, que abandonó su lugar de hijo para poder a nosotros adoptarnos. Para que ahora nosotros, hermano, ya no nos acerquemos al Señor, a Dios, ya no nos acerquemos solo como Dios, sino que Él dejó su lugar de hijo para que usted y yo ahora podamos acercarnos como hijos y podamos decirle Padre. Que eso, hermano, a veces cuesta entre nosotros, que nosotros nos acerquemos al Señor como Padre. Pero ¿sabe qué? El mismo Señor Jesucristo, antes de irse, Él dijo, cuando oren de esta manera. ¿Cómo comienza la oración? Padre nuestro. Es decir, ya no nos vamos a acercar a Él como Dios solamente, sino que es una relación más estrecha, hermano, de padre e hijo. Pero ese abandono lo experimentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y yo quiero que veamos esto, mire, yo quiero que veamos esto. Juan 3:16, ¿quién no se sabe ese versículo, hermano? Pero mire esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que dio el Señor entonces? ¿Cuál fue el regalo de Dios? Un hijo. ¿Pero cómo era? Unigénito. Esa palabrita quiere decir único en el género, no existe otro. No existe otro. Es decir, lo que Dios dio fue uno, al único, al unigénito. Pero cuando el Señor asciende a lo alto, ya después de haber resucitado, ¿qué fue lo que recibió? Miren lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el Hijo. Solo que ahora el Hijo dice, para que Él sea Él primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿en qué momento cambió eso, hermano, de primogénitos a unigénitos? De unigénitos a primogénitos. ¿En qué momento cambió esa identidad de Cristo? Es decir, ya no es el único, sino que ahora es el primero entre muchos que son semejantes a Él. Porque Él en la cruz fue abandonado como hijo para que nos diera a todos nosotros el derecho de llegar a ser hijos. Por eso Juan 1:12 habla, hermano, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le hemos recibido nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero eso fue, hermano, en esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Él dejó, hermano, su paternidad para que todos nosotros pudiéramos tener el mismo Padre que Él
tenía. Entonces esto es, debemos de entenderlo, hermano, que ahora aquel unigénito, aquel que fue entregado como unigénito, le fue devuelto al Padre como el primogénito. Y que ahora todos nosotros, lo que hemos recibido al Señor, gracias a ese bendito sacrificio, ahora podemos decir: yo también soy hijo de Dios. ¿Y qué dice ahí, hermano? A la misma imagen. Es decir, que ahora ya no es unigénito, sino que ahora hay muchos con la misma extirpe de Él. Hay muchos con la misma naturaleza de Él. Hay muchos, hermano, ahora ya no solo es un único hijo, sino que ahora el Señor, el Padre, tiene muchos hijos. Pero que fue necesario que Él fuese abandonado como hijo, que fuese abandonado para que nosotros también tomáramos su lugar de hijos. Todo eso no hubiera sido posible, hermano, si el Señor no hubiera sido abandonado en todas estas cosas. Yo creo que anoté algo más aquí, déjeme ver. Este versículo, que es uno de los versículos que a mí, hermano, me abrieron los ojos para que ahora nos acerquemos al Señor, hombre. Mire, por tanto, acerquémonos con confianza, hermano. ¿Por qué? Porque esa expresión de, hey, acerquémonos con confianza. ¿Por qué? Porque aquel que fue abandonado en su salvación, ya nos dio su salvación. Aquel que fue abandonado en su clamor, ahora hace que nosotros no seamos rechazados, sino que obtengamos una respuesta divina. Aquel que se sintió desprotegido, ahora nos sintamos totalmente protegidos. Aquel que fue abandonado en sus fuerzas, ahora nosotros seamos fortalecidos. Aquel que fue abandonado en su ayuda, ahora nosotros nos sintamos totalmente respaldados con esa ayuda divina. Aquel que fue desatendido, hermano, aquel que perdió la atención del Padre, ahora nosotros recibamos la atención del Padre. Y aquel que fue abandonado en su lugar de hijo, ahora nosotros podamos acercarnos como hijos. Por eso este versículo yo creo que debemos de tenerlo bien en cuenta también. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, hermano, todo esto, mire, todo esto lo debemos, a saber cuántas cosas más habrán, pero solo en el capítulo 22 de Salmos podemos ver que él se quedó sin salvación, él se quedó sin respuesta, sin protección, sin fuerzas, sin ayuda, sin atención y sin paternidad. Y a todo lo que él se privó o fue privado, fue para que nosotros tomáramos ese lugar. Mire, tal vez no noté ese versículo, pero ¿por qué le puse injustos? Él tomó el lugar de los injustos para que nosotros seamos justos. Él tomó el lugar de los impíos, hermano, para que nosotros seamos salvos. Él tomó, o sea, él llevó esa carga, él cargó con ese abandono para que nosotros fuéramos atendidos. Entonces, David escribió otro salmo que se usa esa misma palabrita, hoy la estuve estudiando, y él dice: no he visto justo desamparado, dicen algunas versiones. ¿Sabe cómo dicen otras versiones? No he visto justo abandonado. Y entonces vino a mi corazón, pero sí hubo un justo abandonado. Sí hubo un justo abandonado. Y entonces rapidito el Señor me dijo: sí, pero es que él en la cruz no fue un justo. Él en la cruz no fue un justo, sino que él en la cruz ocupó el lugar de todos nosotros los injustos. Entonces sufrió el abandono. Entonces, mire, hermano, ese salmo tenemos que tenerlo tan presente, que ahora nosotros que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y por ese sacrificio bendito, podamos decir con toda categoría: yo soy un justo y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero no por lo que yo haga, sino porque hubo un justo que tomó mi lugar de injusto, y él sí fue desamparado para que yo y los míos no seamos desamparados.
sino que podamos tener al Señor en todo tiempo. Entonces, esa frasecita, hermano, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso a nosotros nos dio un lugar, una posición de honra. Y que ahora, todo aquel que crea en eso, hermano, podamos ocuparla. Y mire, podemos sentirnos en algunos procesos, podemos sentirnos como que Dios no está con nosotros, hermano. Podemos sentirnos en algunos momentos como que el Señor no nos escucha, hermano. Podemos sentirnos, podemos sentirnos sin fuerzas, sí podemos sentirnos sin fuerzas. Podemos sentirnos desprotegidos a veces nosotros, sí podemos. Todo esto, hermano, todo esto, a veces clamamos y no hay respuesta, no hay ayuda, no hay atención. Como decía Ana, Señor, dígnate de verme a mí. Como que Ana como que se sintió también así, que no le prestaban atención. A veces podemos hasta perder la identidad de hijos. Pero ¿sabe qué? Esto nos enseña, que esto, hermano, venga a fortalecer nuestra fe. Que todo eso ya fue pagado en la cruz. Cuando en algún momento nosotros nos sentamos, hermanos, sin protección, sin fuerza, sin ayuda, recordémosle eso a nuestro Señor, siempre con el respeto, con el temor, pero recordemos, Señor, tú ya padeciste todo esto, tú ya padeciste ese abandono. Señor, ¿sabes qué? Yo me siento abandonado por mi familia, yo me siento abandonado por mis hermanos, yo me siento abandonado, Señor, qué sé yo, por mis jefes, me siento abandonado, ni se acuerdan de mí, ni se acuerdan de que me van a dar aumento de salario, me siento como olvidado, Señor. ¿Sabes qué? Señor, tú ya pagaste por eso, por mí. Así es que quítame todo este sentimiento de abandono. Yo sé que tú estás conmigo. Que se vaya todo sentimiento de abandono, hermano. Que sepamos que nuestro Señor Jesucristo ocupó ese lugar de abandono por nosotros, para que nosotros fuéramos atendidos. Que esto nos ayude, hermano, que esto nos ayude a sacar todos esos beneficios. Yo creo que hay beneficios que no los hemos recibido porque los desconocemos, pero que en estas enseñanzas que hemos tenido estos martes, que el Señor nos ayude a extraer todos los beneficios de la cruz, y que todas esas administraciones que el Señor hizo en la cruz podamos empezar a recibirlas nosotros. Amén, amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga, hermano, dando luz para que podamos ver algunas otras cosas. Cierra sus ojitos. Yo quiero ministrarle ahí su vida, su corazón, hermano, y que usted lleve esto, que hoy su corazón sea enriquecido con esta verdad, en el nombre de Jesús. Ahí desconéctese de todo ahorita y pensemos, meditemos en esto, y que yo pueda cerrar esta enseñanza haciendo esta oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender esto. Que Él fue abandonado para que yo fuera atendido. Que Él se sintió lejos para que yo sea acercado. Que Él se sintió desprotegido porque Él estaba brindándonos esa protección a nosotros, esa salvación a nosotros, esa ayuda a nosotros, esa respuesta divina. Él la estaba dejando para nosotros. En el nombre de Jesús, Él se alejó para que nosotros fuéramos acercados al Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a entender este misterio, nos ayudes a entender todos los beneficios que tenemos con el sacrificio de Cristo. Queremos acercarnos a la cruz, y que todas esas frases, todas esas declaraciones que nuestro Cordero hizo desde la cruz puedan ministrarnos a nosotros en el nombre de Cristo. Que vengan a nuestra vida esas ministraciones, Señor, que aún ahora que nosotros ya estamos en tus caminos, que ahora nosotros ya hemos recibido por la fe todas estas cosas, pero que las podamos ahora ir entendiendo, ir asimilándolas, Señor, ir sacándoles el provecho por la cual esa sangre fue derramada, esas frases fueron declaradas desde la cruz. Que podamos ir avanzando en esto, Señor, y que nosotros podamos ir experimentando esa gracia bendita que fue derramada ahí en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos
ayúdanos, Señor, a entender que tú, Señor, tomaste nuestro lugar, que tú estuviste ahí, Señor, durante ese periodo de tiempo, tomando el lugar que era de nosotros, llevando nuestras maldiciones, llevando, Señor, nuestras iniquidades, llevando nuestros pecados, y que tú, Señor, experimentaste el abandono del Padre, ese abandono que era de nosotros, tú lo llevaste en la cruz. Ahora, Señor, nosotros no podemos estar pagando algo que ya fue pagado. No deberíamos estar cargando con algo que ya tú cargaste con ellos, Señor. Si hay algún hermano aquí, si hay alguna persona aquí entre nosotros que se ha sentido abandonada, Señor, que esta palabra venga, Señor, a ser una respuesta tuya, que esta palabra venga a ser un bálsamo para ellos. Si hay alguno que se ha sentido abandonado, se ha sentido sin ayuda, se ha sentido desprotegido, se ha sentido sin fuerza, Señor. Si hay alguno que se ha sentido ignorado, Señor, si hay alguno que dice que ya ni siquiera siente que es un hijo de Dios, Señor, que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón esta noche y podamos entender, podamos, Señor, recibir que tú fuiste abandonado para que nosotros fuéramos acercados. Así es que todo pensar de abandono, todo sentimiento de abandono, hoy queda en el nombre de Jesús, hoy queda aplacado por la palabra, hoy queda, Señor, ese vacío lleno por la palabra, Señor, y hoy nos vamos reconfortados esta noche sabiendo, Señor, que hemos sido acercados, que hemos sido, Señor, hoy llevados a ese lugar santísimo por medio de tu sangre. Y tomamos esa palabra que dice el apóstol Pablo, Señor, que nos acerquemos con confianza al trono de gracia y misericordia. Esta noche, Señor, queremos irnos con esa convicción de acercarnos confiadamente al trono de gracia y misericordia, donde encontramos el oportuno socorro. En el nombre de Jesús, reciba ahí la bendición del Señor, reciba esta administración de la palabra. Ya no estás lejos, hermano, ya no estás lejos, estás cerca. Ya no estás lejos, estás cerca. La ayuda de Dios la tienes ahí cerca. El respaldo de Dios lo tienes ahí cerca. La protección de Dios está contigo, hermano. Ya pagaron ese precio. Ya ese precio fue pagado, hermano. Recibe ahí la protección del Señor. Recibe ahí esa ayuda que viene de lo alto. Recibe toda esta administración que hoy el Señor nos ha dado. Y nos vamos a nuestras casas bendecidos esta noche. Guárdanos, protégenos, Señor. Ahí vamos en tus manos. Vamos con tu palabra, Señor, creyendo que hoy nuestra vida ha evolucionado. Hoy hemos subido, Señor, un escalón más acerca del conocimiento de tu sacrificio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios le lleve con bendición.